Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Agradezco su presencia en este lugar. Esta es la segunda noche de la semana de Espíritu de Profecía. Y el invitado para predicar en esta ocasión es el hermano Ricardo Martínez. Y él va a dar el tema Código de Acceso al Mensaje de las 7 Iglesias. Así que agradezco la presencia de ustedes en este lugar y también agradezco a los hermanos que se están uniendo a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Con ustedes el hermano Ricardo. Gracias, hermano Nelson. El Señor les bendiga, hermanos. Hoy vamos a estudiar el tema Código de Acceso a las 7 Iglesias. Y antes de estudiar la palabra del Señor, les voy a pedir que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar en tu casa de oración. Perdona nuestros pecados, Señor. Suplico que bendigas a todos los que nos encontramos en tu casa de oración, Señor, y a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes. Bendíceles también su vida, Señor, y a todos los que estamos acá, que el Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones y que no solo simplemente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, Señor. Te damos gracias por todos los privilegios que has dado a esta iglesia, Señor. Gracias por el espíritu de profecía que tú diste a esta iglesia, Señor. Gracias, en el bendito nombre de Jesús. Amén. El tema es Código de Acceso a las 7 Iglesias. Y la razón del tema es porque para estudiar profecía, hermanos, y especialmente en este tema, tuvieron a bien ponerle Código de Acceso a las 7 Iglesias, porque hoy en día casi que todos ocupamos códigos de acceso para ciertas cosas. Si usted tiene una cuenta bancaria y quiere hacer alguna transacción en línea, para que se la habiliten en el banco, usted tiene que meter una contraseña para poder accesar a su cuenta. Y si usted mete mal la contraseña, usted no puede entrar. Y así en los teléfonos que tienen ustedes, algunos tienen algunos números para poder entrar, para que nadie pueda abrir su teléfono, y muchos códigos. Entonces, para poder entender el mensaje de las 7 iglesias, debemos descodificar, por decirlo así, o tener el código para poder entender qué es lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Y fíjense que una de las cosas que debemos de entender, hermanos, es que el mensaje a las 7 iglesias fue un mensaje que fue literal, pero también es un mensaje profético. En Asia Menor existieron estas iglesias que vamos a mencionar, pero realmente habían otras iglesias, habían más iglesias. Pero el Señor tuvo a bien escoger estas 7, y recuerden que el 7 simboliza plenitud, ¿va? O sea, el Señor siempre le ha gustado el número 7. Entonces, este mensaje fue dado a las 7 iglesias en Asia Menor en el tiempo de Juan, y fue un mensaje que, según los que saben, se hizo para que se leyera todos los mensajes que vamos a leer. No los vamos a leer todos, pero por ejemplo la iglesia de Éfeso tenía que, aunque era la primera, tenía que escuchar todos los mensajes, el que se le dio a Esmirna, Pérgamo, hasta llegar a la Odisea. O sea, a Éfeso se le leía todo el mensaje de las demás iglesias, y así sucesivamente. Eso fue en el aspecto literal, porque estas iglesias, como les digo, existieron. Ahora, para el interés que nosotros tenemos de estudiar este mensaje,
debemos entender de que desde Éfeso hasta la Odisea es el caminar de la iglesia desde aquel tiempo hasta nuestros días. O sea, cómo la iglesia fue caminando a través del tiempo y todas las cosas que tuvo que afrontar. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, las exhortaciones, las advertencias. Y es importante entender estos mensajes, hermanos, porque de alguna forma, fíjense que la Odisea, que es la que realmente, no es que no interesen las demás, pero el énfasis es en la Odisea porque la Odisea es la iglesia del juicio, la última iglesia en la secuencia. Y hemos estudiado nosotros que la iglesia de la Odisea representa ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Pero quién es ese pueblo de Dios? La sierva del Señor dice que es la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, en la Odisea todas las reprensiones, todas las características y todas las promesas que se le dan se unen en el mensaje que se le ha dado a la Odisea. O sea, las absorbe todas. La sierva del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles dice: los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Se los leo otra vez, ¿lo captaron? O sea, dice que mientras los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Entonces, ¿qué es importante entender? Primero, el mensaje a Éfeso. ¿Qué iglesia era esta? Cuando usted estudia esto, va a descubrir que esta es la iglesia del tiempo de los apóstoles. Y el tiempo fue del año 31 al año 100 después de Cristo. Y algunas características de esta iglesia. La iglesia de los apóstoles. En un principio la iglesia de Éfeso eran conocidos por su fidelidad y amor. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y aquí viene una reprensión: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Y el Señor dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y da una promesa: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La iglesia de Esmirna es la iglesia posapostólica, después de la iglesia de los apóstoles. Inicia en el año 100 y termina en el 313. Es la iglesia también que se conoce como la iglesia de la persecución. ¿Y qué habla? ¿Qué características podemos encontrar cuando estudiamos estos temas? Dice que Esmirna era una ciudad hermosa y rica. Era un centro de culto obligatorio al emperador. El que no cumplía con este mandato podía provocar la pérdida de su condición jurídica, la persecución e incluso la muerte. Y dice, y el Señor Jesús se presenta: el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza,
pero tú eres rico, les. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a padecerles, o sea, la tribulación. Tendréis tribulación por 10 días, le dice el Señor, que son 10 años proféticos. 10 años de persecución por parte del emperador Diocleciano. Y esta persecución inició en el año 303 al 313. Esta es la persecución que más que emblemática, por decirlo así, pero la iglesia ya venía sufriendo persecuciones. Pero esta fue la que cumple la profecía, la que Diocleciano hizo. En el 313 pasó algo. El emperador Constantino el Grande emitió el edicto de Milán, el cual otorgaba libertad religiosa a los cristianos. Recuérdense que él, entre comillas, dice que se convirtió al cristianismo y pues sí, ocupó aquello que dice, si no los puedes vencer, únetele. Entonces, tendríamos que estudiar, pero esas son características de Mirna. Luego sigamos a Pérgamo, del 313 al 538. Es el periodo donde el paganismo se fusiona con el cristianismo. También se conoce como la iglesia de los papas. Era el centro de varios cultos paganos. El culto a Asclepio. Este es la figura que nosotros vemos con los doctores, que hay es como un tronquito donde una culebra se enrolla. Este es ese Dios, el Dios griego de la curación, llamado el Salvador y representado por una serpiente. Pérgamo promocionaba el culto obligatorio al emperador. Dice el Señor, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí los que tienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Creían que la fe en Jesús los liberaba de la obediencia de los 10 mandamientos, tales como el adulterio y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y el Señor dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Luego seguimos con Tiatira, que fue del año 538 a 1517, la época de la supremacía papal, la iglesia de la persecución papal. También la podemos conocer de esa forma. En Tiatira, si querías tener un negocio o un trabajo, la gente tenía que pertenecer a gremios comerciales. Los miembros tenían que participar de los del templo, que a menudo incluían actividades inmorales. Quienes no atendían estas prácticas eran excluidos de los gremios y recibían sanciones económicas. Los cristianos tenían que decidir entre el mundo o Dios. Se vio obligada a transigir con el entorno pagano. El peligro no venía de afuera, sino que de adentro. La tradición reemplazó a la Biblia. El sacerdocio humano y las reliquias sagradas reemplazaron al sacerdocio de Cristo. Las obras se consideraban medios de salvación. Si no aceptaban esto, sufrían persecución y muerte. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Al que venciere y guardar mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Luego seguimos con Sardis, que es la iglesia de la Reforma Protestante, 1517 a 1798. Y las características: están espiritualmente muertos. No se acusa a la iglesia de ningún pecado abierto ni de apostasía como a Pérgamo y a Tiatira. Se le acusa de un letargo espiritual.
La iglesia de este periodo, aunque parecía estar viva, estaba espiritualmente muerta. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, dice el Señor. Y luego vamos a la iglesia de Filadelfia, 1798 a 1844, la época del gran despertar espiritual, la época donde hubo un despertar por estudiar las profecías. Se aplica al gran reavivamiento del protestantismo. La puerta abierta es la entrada al lugar santísimo del santuario celestial. Una puerta que se cierra y otra que se abre. Señala el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Y en este periodo, hermanos, es cuando sucede lo que nosotros conocemos como el chasco del 22 de octubre, que hace poco estuvimos cumpliendo 181 años de haber pasado eso. Y de allí, de ese grupo, que no eran sí estaban esperando al Señor, pero no era la iglesia adventista del séptimo día, porque a veces se escucha a muchos pastores que dicen que nosotros pusimos fechas en aquel tiempo y que sufrimos ese gran chasco, pero eso es falso. O sea, era un movimiento de muchas iglesias protestantes de aquel tiempo, que a través del estudio de las profecías, y especialmente como lo estudió Guillermo Miller, hubo un gran despertar espiritual y estaban seguros de que el Señor venía el 22 de octubre de 1844. Y lo que sucedió, nosotros sabemos que la fecha no estaba errada, lo que estaba errado era el evento. Nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que lo que estaba sucediendo no era que Cristo venía para acá, sino que el Señor Jesucristo estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo para siempre interceder por nosotros, pero iniciaba su obra de juicio, lo que nosotros llamamos el juicio investigador. Nosotros sabemos que se empezó a juzgar a los muertos y en algún momento se juzgará a los vivos. Y nosotros estamos en tiempo de ¿qué? De juicio. Y luego ahí nace la iglesia adventista del séptimo día. Y nosotros somos la iglesia de la Odisea, dice que es el pueblo, el pueblo que está siendo juzgado, el pueblo que se encuentra en juicio. Es interesante estudiar las demás iglesias, hermanos, pero esas iglesias están allá. La iglesia que está activa es la iglesia de la Odisea. Somos nosotros. Y ese es el énfasis en el que voy a dar este estudio, porque lo que interesa es que nosotros podamos oír, escuchar y reflexionar de lo que el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo a cada uno de nosotros, porque este mensaje es personal, no es corporativo. Encontré una cita del Espíritu Profecía que dice de la siguiente forma: el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Testimonios para la iglesia, tomo 3, página 279. Los voy a invitar para que busquemos Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 en adelante. La palabra del Señor dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La promesa: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y fíjense que esto último, hermanos, de verdad se los digo, miren, este tema prácticamente es lo último que prediqué un sábado 4 de octubre. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Yo no sé qué está pasando dentro de la iglesia. Se oyen este tipo de amonestación, no mía, no del pastor que predicó ayer, ni de los que van a predicar, pero pareciera que nosotros estamos escuchando nada más, oyendo nada más. Pareciera que por aquí, hermano, nos entra y que por aquí nos sale. Como que no estamos pesando realmente la seriedad de esta amonestación. Cristo está a las puertas, hermanos. El pastor lo decía ayer. Cristo está a las puertas. Él hablaba de Mateo 24. Hablaba de las señales. Pero cuando usted lee, a él le preguntaron cuál será la señal. ¿Sabe cuál es la señal? Y nosotros lo estamos viendo a diario aquí, cuando salgamos, vamos para nuestra casa, en el día muchas veces. La señal. O sea, hay muchas otras, guerras, rumores, pero la señal es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio se está llevando a cabo en todo el mundo por de diferentes maneras. Y esa es la señal que Cristo, ya se están oyendo sus pisadas, dicen por ahí, que Cristo regresa. Pero ¿cuál es la condición de la iglesia? ¿Cuál es la condición de ustedes? ¿Cuál es mi condición ante Dios? Y se nos amonesta y pareciera que como que no es con nosotros. ¿Sabe? La palabra de Dios dice: mi pueblo se extravió por falta de, ¿qué dice? De conocimiento. Y por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, dice el Señor. O sea que rechazar el conocimiento, Señor, tiene consecuencias graves. Esta iglesia ha sido bendecida con mucho conocimiento. ¿Sí o no, hermanos? Pero ¿qué estamos haciendo con ese conocimiento? Solo lo estamos acumulando, como tenerlo en una biblioteca, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Ese es el punto tremendo que está sufriendo la iglesia. O sea, no sé, no puedo decir que ustedes estén en esa condición porque no soy Dios. Pero hermanos, hay hermanos que no les interesa estudiar el espíritu profecía. Nunca han leído un libro del espíritu profecía. Cuando son estos temas, prefieren no venir a la iglesia porque no les interesa. Hay adventistas del séptimo día que dicen: no, a mí háblame de la Biblia, del espíritu profecía no me hables. Entonces yo no sé qué tipo de adventista es ese. Realmente, no lo sé.
¿Y por qué es que miren, hay un punto bien importante y de verdad es esto sí, hermano. Mire, si usted espiritualmente anda mal es porque no estudia la Biblia y mucho menos el espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía nos abre, nos amplía y nos dice de una forma más directa la situación en la que cada uno de nosotros estamos. Pero sin embargo nosotros no lo atesoramos. No lo atesoramos. Ni siquiera el camino a Cristo hemos leído. Un libro tan bonito, ni siquiera. No nos interesa. Preferimos estar en otras cosas, menos alimentándonos, preparándonos, porque Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas, hermano. No oigo a nadie que diga amén. Cristo, o ya no queremos que venga Cristo, hermano. Porque también está pasando eso. Pareciera como que ya no queremos que Jesús venga. Ya no, como pareciera como que ya no queremos que Cristo venga. Esa es la condición de la iglesia. Dice la sierva del Señor, el mensaje de él. Dice, la mensajera del Señor acerca de esto dice lo siguiente: dejo mi pluma y elevo mi alma en oración para que el Señor sople su aliento vivificante sobre sus hijos desviados, que son huesos secos, para que vivan. Y dice, el fin está cerca. ¿Está cerca o no está cerca el fin, hermano? El fin está cerca. Se insinúa sobre nosotros tan imperceptible y silenciosamente, como las furtivas pisadas del ladrón en la noche, para sorprender a los que duermen, estando desprevenidos y sin preparación. Y dice la mensajera del Señor, conceda el Señor que su Espíritu Santo descienda sobre los corazones dominados hoy por la comodidad, para que no sigan durmiendo como los demás, sino que velen y sean sobrios. Libro Servicio Cristiano, página 53, escrito en 1893. El Señor nos muestra aquí el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que Él ha llamado. No para que les digan que están bien. No para que les digan sigan así como están. Ciertamente nosotros necesitamos ánimo porque pasamos situaciones difíciles. Pero pareciera que hoy en la iglesia lo que les gusta que te digan Dios te ama, Dios esto, Dios aquello. Cosas que ya están implícitas. ¿Y quién no sabe que Dios nos ama a pesar de que seamos como seamos? La gran pregunta es que si nosotros le amamos a Él. Y miren lo que dice, a sus ministros. Yo pienso que aquí no está hablando de ancianos, está hablando de pastores. Dice, el Señor nos muestra aquí el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que Él ha llamado para que amonesten a la gente. No es un mensaje de paz y de seguridad. No es meramente teórico, sino práctico en todo detalle. El mensaje a la Odisea, en el mensaje a la Odisea, los hijos de Dios son presentados, óigase bien, en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. Y cita la sierva del Señor, porque yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice el Señor. Esa es la condición en la que Dios nos está viendo. No nos preocupa esto, hermanos. Yo les quiero decir algo acá. No es la condición como yo lo veo. Es la condición del Señor, del mismo Señor Jesucristo. Porque el mensaje Él lo dio. Él es el testigo fiel. Amén, hermanos. No es el predicador. Están tranquilos creyéndose en una exaltada posición espiritual. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Desventurado, pobre, ciego, desnudo.
En otra iglesia que prediqué este tema, les decía qué sentirían ustedes si yo les dijera que todos ustedes son unos desgraciados. Y me dijeron, hermano, nos sentiríamos ofendidos. Pues eso es lo que te está diciendo Dios. Porque uno de los significados de desventurado es una persona desgraciada. Pobre, pues una persona necesitada, ciega, no puede ver, no percibe algo que es muy claro o evidente. Y desnudo es una persona que no está vestido. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en la mente humana, en las mentes humanas, que la confianza de que en ellos todo está bien cuando en realidad todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Dicen que no hay mentira o engaño más grande que el que se da uno solo a uno mismo. Oiga bien, lo voy a volver a repetir. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Cristo es el que está diciendo esto. Aunque crea sinceramente dicho engaño, no sabe que su condición es deplorable, su condición es mala, pues en otras palabras, es una condición lamentable de baja calidad espiritual a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean que se encuentran en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miserias espirituales. Por eso que la sierva del Señor tiene muchas características de cómo Dios ve a la iglesia. Una de las características es, dice que se trata de ociosos en la viña del Señor, desocupados, que no hacen nada o carece de obligación de cumplir. Es un inútil, sin provecho ni fruto. Todo árbol que no produce fruto, dice el Señor, será cortado. Por sus frutos los conoceréis. Han tenido gran luz y muchas oportunidades y no las han apreciado. Piensan que tienen toda la verdad. Se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios. Y esto lo decía el pastor ayer, falta en su corazón el fervor del amor de Dios. En otras palabras, le falta la virtud que es inspirada por el amor de Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y comprensión. Estamos dentro de la iglesia muchas veces y ya no nos interesa lo que le pasa al que está a mi lado. Ya es, sálvese quien pueda acá. No, hermanos, estas son cosas serias. Dicen guardar la ley de Dios, pero no son hacedores de ella. Su experiencia religiosa es insípida. Es un cristiano insípido, un cristiano sin interés por las cosas de Dios. No dan un decidido testimonio en favor de la verdad. Dicen y no hacen. Son características, hermanos. Usted agarre cuál si le pegan 4, agarre las 4. No disciernen el verdadero carácter del pecado. No disciernen el verdadero carácter del pecado. Ir a comprar en sábado es pecado o no es pecado, hermanos. No los oigo. ¿Es pecado o no es pecado? ¿Perdón? El Señor dice, el que transgreda el sábado morirá. Dice, no disciernen el verdadero carácter del pecado. Se predica esto todos los sábados y saliendo de aquí van a hacer lo mismo. Por aquí entra y por aquí sale. No disciernen el verdadero carácter del pecado. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. Si una persona no puede discernir espiritualmente, a mí me está diciendo que es carnal. Una persona carnal, que aunque esté dentro de la iglesia, no puede discernir el carácter del pecado y va a estar cometiendo cosas que sabe que a Dios le ofenden, sabe que son cosas que enseña a través de la cartilla, pero con su vida no da un fiel testimonio ni honra a Dios. No puede. Esa es la condición de la iglesia. Qué tremendo. Y así otras cosas. Cristianos a medias, peor que los incrédulos, pues sus palabras engañosas y su posición evasiva descarrían a muchos. No permiten que el corazón de Cristo penetre en el corazón y la vida. Esas son algunas de las características de cómo Dios ve a su pueblo a través del espíritu de profecía. Por eso es que muchas veces a nosotros no nos gusta leer el espíritu de profecía, porque nos pone el dedo en la llaga, hermanos. Te señala y estás confrontado en serle fiel a Dios o deshonrarlo. Y entonces preferimos taparnos los oídos. ¡Qué tremendo! Es algo tremendo. Esa es la condición que la iglesia está sufriendo para estos días. El Señor aconseja, porque no todo está perdido, que compremos oro, dice. Que le compremos ropas para vestirnos y colirio. El oro, ¿ustedes saben qué significa? ¿Qué significa el oro? Es una fe probada y aprobada. Las vestiduras blancas es el carácter de Cristo en nuestras vidas. La justicia de Dios, de Cristo en nuestras vidas. Y el colirio es la obra del Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros. Pero dice que debemos de comprar, o sea que no es gratis. Entonces, para poder acceder a esto, al oro, a las vestiduras y al colirio, cada uno de nosotros tiene que hacer algo. Debemos abandonar el pecado que nos aparta de Cristo, el orgullo, la complacencia por las cosas de este mundo, la autosuficiencia y tantas cosas más. Debemos poner a Cristo en el centro de nuestras vidas, en el hogar, en el trabajo, con nuestros vecinos. Debemos ser un vivo testimonio que el Espíritu de Dios está cambiando nuestras vidas. El Señor Jesús nos dice que el único remedio es el arrepentimiento genuino. Esto significa que el arrepentimiento que nos enseña la palabra de Dios es que se experimente un giro radical en nuestras vidas. Es abandonar nuestra condición actual y regresar a nuestro primer amor. Pero es que el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, porque Jehová al que ama castiga. Dios nos disciplina porque Él no quiere que nadie, óigase bien, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor no ha abandonado a su iglesia, hace todo lo posible por salvarnos, pero por increíble que parezca, nosotros hacemos todo lo imposible por perdernos. Imagine qué paradójico esto. El Señor quiere salvarnos y nosotros nos queremos perder. Y Él nos dice que va a tocar a la puerta. Y el que abra la puerta dice que va a entrar con Él y va a ser, y Él cenará yo cenaré con Él y Él conmigo, dice el Señor. Estamos dispuestos a abrirle la puerta a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Estamos dispuestos que el Espíritu Santo de verdad haga una obra en nuestras vidas. Si hemos estado fallando, no se preocupen. El tiempo de gracia está abierto. Hay esperanza en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Hay esperanza. Termino con esta cita, dice, a los que se sienten seguros por causa de su progreso y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia espiritual. El corazón que no ha sido santificado es engañoso, más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9, hablando del corazón. Se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos,
aunque no tienen un solo rayo de la luz de Jesús. No tienen una viva experiencia personal en la vida divina. Como pueblo, dice la sierva del Señor, estamos triunfando en la claridad y fuerza de la verdad. Somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos, pero somos muy deficientes en paciencia, fe, amor y abnegación, vigilancia y espíritu de sacrificio según la Biblia. Necesitamos cultivar la santidad bíblica. El pecado prevalece entre el pueblo de Dios, dice la sierva del Señor. Y dice otra parte, les falta casi toda cualidad necesaria para perfeccionar un carácter cristiano. Dice que nos falta casi toda cualidad necesaria para perfeccionar un carácter cristiano. No tienen el conocimiento práctico de la verdad bíblica que induce a la humildad en la vida y a conformar la voluntad a la de Cristo. No viven obedeciendo a todos los requerimientos de Dios. No es suficiente el simple hecho de profesar creer en la verdad. Y fíjense que antes de finalizar hay otras citas, pero quiero que pongan atención lo que les voy a compartir. En primer lugar, no quiero que se vayan a confundir por lo que les voy a leer ahorita, ni la fuente. Pero yo, hermanos, el apóstol Pablo dice que, ¿cómo es que dice? Oigamos lo bueno, retengamos lo bueno y desechemos lo malo, lo dice el apóstol Pablo. Yo tengo un concepto que Dios te habla de muchas formas. Te puede hablar por un canto, te puede hablar por una predicación, por una lectura. Te puede hablar de muchas maneras. Fíjense que un día de estos se quemó un foco en el área de la cocina y le digo yo a mi esposa, voy a ir a sacar un foco. Y abrí donde está el chinero. Y donde estaba el foco, lo he abierto miles de veces, no me había dado cuenta. Y me llamó la atención que había un librito chiquito que decía los 10 mandamientos, la ley de Dios. Pero abajo de la ley de Dios estaba este libro. Creo que mi hermano lo ha haber llevado y lo dejó allí y yo nunca lo había visto. Mi hermano murió hace muchos años. El título del libro es Él vino a dar libertad a los cautivos. Este es un libro escrito por una doctora que se llama Rebecca Brown. Y lo que habla este libro es cómo una sacerdotisa, la de más alto nivel, satánica, se convirtió al cristianismo. Entonces el libro trata de lo que habla la doctora, lo que tuvo que enfrentar, las acechanzas del enemigo, y esta personaje que era la sacerdotisa habla de las cosas, de las estrategias que tenía Satanás para destruir en este caso a las iglesias. Y me llamó la atención, fíjate que cuando lo empecé a leer, le digo, yo no lo quería seguir leyendo, pero yo le comenté al hermano Rafito y me dijo, no hombre, léelo, hay una primera parte. Cuando lo terminé de leer, me lo prestaste. Entonces vine yo y lo empecé a foguear, porque quería ver qué es lo que tenía el libro. Y hay un capítulo, el capítulo 17 de este libro, dice el tema, destrucción de iglesias cristianas. Quiero aclarar de que este personaje, la doctora, es una evangélica cristiana, no es adventista del séptimo día. Esto que voy a leer lo dice la que fue sacerdotisa, ya lo dice en calidad de cristiana, pero ella da y dice lo que Satanás hace para destruir las iglesias. Y oigan bien lo que leí y me impactó, de verdad me impactó. Como les digo, Dios habla de muchas formas. Y dice de la siguiente forma: durante mis años en la hermandad me adiestraron cuidadosamente y yo a mi vez adiestré a otros en cuanto a cómo infiltrar y destruir las diferentes iglesias cristianas. Y óigase bien, la meta de Satanás
¿Qué iglesia somos nosotros, hermanos? Quiero oír fuerte. ¿Qué iglesia somos nosotros? No, en esta línea de las 7 iglesias, ¿cómo se llama la iglesia la Odisea? Oiga bien lo que dice. La meta de Satanás es convertir toda iglesia cristiana en una iglesia como la de la Odisea, que se describe en Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco, y cita aquí, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y luego sigue diciendo, son iglesias, oiga bien, por favor, abra sus ojos, ¿están escuchando? Son iglesias llenas de gente pasiva, que nunca se molestan en estudiar la Biblia, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad, como bien la describe 2 de Timoteo 3:15. Y óigase bien lo que dice esto, y no constituyen una amenaza para Satanás. No constituyen una amenaza para Satanás. O sea que la condición espiritual en la que estamos nosotros, Satanás está pero feliz de que la iglesia esté así. Porque este pueblo fue levantado para predicar el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles. Sin embargo, ¿qué dice? ¿Qué dicen ellos? Dice que son gente que no se preocupan por estudiar la Biblia. Son pasivos. Y ese tipo de gente, dice, no representan una amenaza para Satanás. Es más, a todas las demás iglesias las quiere hacer como estamos nosotros. Espiritualmente muertos. Estamos acabados. Pero parece que no nos interesa. Creen que, mire, esto que leí, que encontré acá, de verdad les digo, o sea, la descripción de la sierva del Señor, la amonestación de Cristo como ve a la iglesia. Y nosotros lo podemos ver aquí. Lo podemos ver los lunes, los miércoles en campaña, lo podemos ver los sábados, lo podemos ver cuando se hacen los llamados de obra misionera. Llegan 3, así como yo, 3 pelones llegan allí a hacer. Pero no les vayan a decir que hay una excursión a las 5 de la mañana y si es posible, 4:45 están, pero tempranito, porque van a irse de fiesta. Pero para trabajar en la viña del Señor no tienen tiempo, porque no les interesa. Pero espérense, pero queremos estar en Cristo por la eternidad. Queremos estar con el Señor Jesús por la eternidad. ¿Creen que Jesús nos va a llevar así, hermano? Así como estamos nosotros. ¿Creen que nos va a llevar? No los escucho. ¿Creen que nos va a llevar? No nos va a llevar, hermano. No tengan miedo de decir no nos va a llevar. Precisamente por eso el Señor dice, mira, yo estoy tocando a la puerta. Estoy tocando a la puerta. Ábrame. Déjeme entrar. Déjeme entrar. Porque cuando nosotros lo dejemos entrar a Él, entonces Él va a empezar a hacer cosas que nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta, hermano. ¿Entiende? Vamos a empezar a orar más. Vamos a empezar a estudiar la Biblia. Cuando nuestro hermano esté en situaciones difíciles, le vamos a ayudar. Se nos está olvidando que cuando Cristo venga, dice que va a hacer a un lado a las ovejas y a los cabritos de un lado. No les va a preguntar nada de cuántos estudios hizo, cuántas iglesias levantaron. No les va a preguntar de eso. Les va a decir, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve desnudo, me vestiste. Dice que les va a decir, entren al gozo de su Señor, y a los otros les va a decir, bien feo les va a decir, maldito les va a decir. Tuve hambre, no te importó.
Me viste en situaciones difíciles, te hiciste el ojo pacho. Esa es la condición en que la iglesia está. Es duro, pero no todo está perdido. La sierva del Señor dice que todo aquel que atienda este mensaje va a recibir una gran bendición. Pero también dice que el que no atienda este mensaje, eso va a provocar el zarandeo dentro de la iglesia. Ahora yo pregunto esta noche, ¿estamos dispuestos a abrirle la puerta a nuestro Señor? Espero, hermanos, de verdad les lo digo, no ver a nadie que está acá comprando en sábado. Espero que de verdad, por ahí podemos empezar. No, a mí no me deshonran, hermanos. Es más, yo no le puedo decir nada. Hasta un par de pesos le puedo dar para que vaya a comprar más pupusas ahí a la esquina. No, usted a quien deshonra, a quien es desleal, a nuestro Creador, a Él. No es al pastor, a la iglesia, ni a los ancianos, no. Empecemos a tener conciencia. ¿Quiénes somos, hermano? Y ustedes dirán, pucho, que este hermano Ricardo, que es perfecto. No, tengo muchos defectos. Mi lucha es diaria. Yo en la mañana le pido al Señor, Señor, ayúdame a no pecar este día. Ayúdame a ser amable. Ayúdame a darle el paso a los buceros. Ayúdame a tratar bien a mi esposa. A veces no lo puedo hacer. Pero la palabra de Dios dice que nos podemos acercar al trono de la gracia, dice, donde vamos a encontrar el oportuno socorro. Y es allí donde nos acordamos que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios que se complace en dar misericordia. Es un Dios donde dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Y por qué son nuevas cada mañana? Porque la lucha de nosotros, hermanos, no es ayer ni mañana. Es cuando, ahora. Cada día se nos da una página abierta para que nosotros podamos poner ahí al final del día, aunque sea con 6 pasé, pero pasé este día raspado, pero lo pasé. Estoy más del lado del Señor que del otro lado. Cada día podemos ir aumentando la nota, hermano. Cristo está a las puertas. Sus pisadas se pueden escuchar. Que el Espíritu Santo toque el corazón de todos nosotros y los que están viendo este mensaje en las redes. Ya no se queden en las casas, vengan para acá. Señor, a través del apóstol Pablo dice, congréguense. No dice, quédense en las casas. ¿Cuántos estamos dispuestos a abrirle nuestro corazón a nuestro Dios esta tarde, hermano? Si no lo va a hacer, no se levante. Dios no quiere ese tipo de personas. Si no lo va a hacer, no se levante. ¿Quién está dispuesto de verdad a pararse y decirle al Señor, Señor, yo he estado fallando, pero yo sé que con tu Espíritu Santo soy más que vencedor? ¿Quién le quiere decir eso al Señor? Entonces, el que esté dispuesto a eso, que se ponga de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno. Gracias porque a pesar de que nosotros te fallamos, Señor, siempre nos das una oportunidad para que nosotros nos podamos poner a cuenta contigo. Gracias porque el tiempo de gracia no se ha cerrado. Bendice a todos los hermanos que están en este lugar, a todos aquellos que están escuchando este mensaje a través de las redes. Ayúdanos, Padre, a tomar decisiones y que esas decisiones sean por ti. Ayúdanos a poder decir, así como Josué, en mi casa y yo serviremos a Jehová. Ayúdanos, Padre, a ponerte en el centro de nuestras vidas. Ayúdanos a amarte más que a nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos. Tú copias el primer lugar, Señor. Ayúdanos. Y sobre todo, Señor, ayúdanos que no sean cosas que salen solo de nuestra boca y no las practicamos.
Ayúdanos, Padre. Te lo suplicamos, bendice a todos mis hermanos. Sé con ellos en sus alegrías, en sus tristezas. Pedimos por todos los enfermos también y pedimos que puedas bendecir esta semana de Espíritu Profecía, Señor. Que uno, Señor, uno, que pueda entender lo que se está predicando en esta semana, uno, Señor, uno es valioso para ti. Por favor, Padre, ayúdanos y ayúdanos a mantenernos firmes, ya sea para cuando tú nos llames al sepulcro o si estamos vivos para cuando tú regreses, Señor. Por favor, quédate con nosotros. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.